Okay, we're live. There we go. Yeah, we're good. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hi. Hola. I suggested that Father Juan's hair is getting grayer, and he said, every day. Yo estoy diciendo que el cabello del padre Juan se está poniendo más gris todos los días y él dice todos los días. My hair is not getting grayer every day. Mi cabello no se está volviendo más gris todos los días. So Father Juan must be older than I am. Entonces creo que el padre Juan es más viejo que yo. But Father Jonathan is getting... It's coming in. I know, it's getting right up there. Pero el padre Jonathan también se le está volviendo el cabello gris. I feel a little romantic. Yeah. Romantic gray. So, I think the biggest thing that's happened yesterday and today is news about St. Mary's St. Joseph School. Entonces lo más grande que yo creo que está pasando y las noticias más importantes que tenemos son acerca de la escuela Santa María y San José. And so I met with faculty and staff yesterday. Me reuní con la facultad y el staff de la escuela ayer. And we sent out a letter to the families of the children in the school immediately at the end of that meeting. Entonces enviamos una carta a los padres de los niños de nuestra escuela. Inmediatamente terminamos esta reunión. And there was a meeting with the parents and me and Mr. Holland, our principal, tonight at 7 o'clock. Y tenemos otra reunión esta noche con el director de la escuela y los padres de familia a las 7 de la noche. So I think the first thing that I want to say is St. Mary's St. Joseph School is not closing. Lo primero que quiero decir es que la escuela Santa María y San José no se está cerrando. Closing is like a divorce. Cerrar es como un divorcio. I know people that have divorced and then remarried, but that's most unusual. Yo conozco gente que se ha divorciado y después vuelven y se casan, pero no es tan frecuente. But we're not doing that. We are going on what we're calling a hiatus. No estamos haciendo eso. Nosotros vamos a hacer algo que yo llamo. Hiatus is an interruption. Ok, una interrupción es lo que estamos haciendo. Yeah, there's another word. It's the same. Same word? Hiatus. Ever heard of it? No. Oh, Google has. And Uh-huh. Google is saying something. So Google is saying yeah, it's a Google is word. very I smart. know. So a lot of this is precipitated by the coronavirus. Esto que está ocurriendo ha sido una precipitación por la situación del coronavirus. I mean, you can't have been reading the news or seeing it on a screen without realizing that there are many, but there are two principal effects of the coronavirus. Ustedes seguramente han visto en las noticias o han leído o ven en la televisión todo lo que ocurre acerca del coronavirus, pero hay dos Efectos? efectos del coronavirus. The first one, and the one that is the most obvious, is the threat to health. El primero, que es el más obvio, es cómo el coronavirus está afectando nuestra salud. The other one is financial. Y la otra afectación es acerca de las finanzas. So it's wreaking havoc with society in many different ways.
Entonces, el coronavirus está afectando la sociedad en muchísimas formas. It's the combination, I think, of those things that has led us to consider a pause in our mission to educate children in a parochial school. Entonces, es la combinación de esos efectos lo que nos está de pronto empujando a nosotros a hacer una pausa en el proceso de cómo educamos a los niños en una escuela parroquial. Now, I have said over and over again that we need more children in order to keep the school running. Yo he dicho muchísimas veces, constantemente, que necesitamos más niños para poder continuar llevando nuestra escuela de una forma más adecuada. And in this past year, we had a student enrollment of 86. Y durante este año pasado, tuvimos un número de 86 niños en la escuela. And while that represented an increase of 1 over the year before, aunque eso representa un incremento de 1 de acuerdo al año anterior, what we really need in order for the school to hum along is an enrollment of 145. Lo que realmente nosotros necesitamos para que la escuela funcione mejor y más estable es un número de 140 niños. Now, when we don't have an enrollment of 145, we have to find thousands of dollars to balance the budget and to make sure we can meet all of our financial obligations. Entonces, cuando no tenemos este número que realmente es 145, este número de niños en la escuela, tenemos que recurrir a algunas formas para recolectar los miles de dólares que necesitamos para poder cumplir con todas las obligaciones que tenemos en la escuela. Yeah. Now, this year, God was smiling on us even through the storm. Este año, Dios estuvo sonriéndonos a nosotros incluso en medio de la tormenta. One of our very generous alumni donated $54,000 as a matching gift for the school. Uno de los exalumnos, muy queridos, los exalumnos de nuestra escuela, nos donó este año $54,000 como producto de un juego de comparación, matching, juego de comparación durante este año. Yep. And we were able to not only meet that 54,000, but exceed it by almost 2,000. Y no tuvimos la oportunidad no solamente de tener esos $54,000, pero tuvimos la posibilidad de incrementarlo más con otros $2,000. So that added $110,000 of revenue to our budget. Entonces, eso sumó para nuestros recursos $170,000. But of course, we were not able to do any of our fundraisers this spring. Pero como ustedes saben, no pudimos hacer todas las actividades que hacemos durante la primavera para recaudar fondos. And so despite the challenges, I guess we'd call them, of distance learning, entonces, además, o teniendo en cuenta esto de que la educación ha sido, o la educación que hemos dado, ha sido tratando de conservar la distancia social, we were able to apply for and receive a small business administration loan. Entonces tuvimos la posibilidad de aplicar y recibir una pequeña cantidad de dinero por parte del Estado, which we're hoping to be able to convert into a grant. Que estamos buscando la posibilidad de convertir eso en grant. Un don, like a gift. Estamos tratando de tener esto como una donación. But that isn't, we're not finished with that yet. Pero todavía este proceso no ha sido terminado. Enrollment for next year is considerably lower than 86.
El número de niños matriculados para el próximo año es muy bajo en comparación con los 86. Now, in the past, when we have not had enough money to cover everything, En años pasados, cuando no teníamos suficiente dinero para cubrir todas las obligaciones de la escuela, both the parish and the diocese have assumed part of the expense of operating the school. entonces la parroquia y la diócesis habían asumido todos los recursos económicos que necesitábamos para poder operar la escuela. But we've exhausted that source of funding. Pero agotamos esa fuente. And so we're just returning to Sunday Masses in church. Apenas retornamos a la iglesia para la celebración dominical de la Eucaristía. And the condition of our finances moving forward is unpredictable. Entonces la condición de nuestras finanzas, de nuestra situación financiera, yendo hacia el futuro es un poco difícil de predecir. That if that is true for the parish, it is also true for the diocese. Eso es una verdad para la parroquia, pero también es una verdad para la diócesis. Now, even the scripture speaks about this. Jesus tells a parable to that effect. Pero incluso la Sagrada Escritura nos habla a nosotros de eso. Jesús nos contó a nosotros una parábola acerca de esto. Who will build a barn without knowing if he has enough money to finish the barn? ¿Quién va a construir la tienda sin el suficiente dinero para construirla? Yeah. What king will go to war against another king unless he is certain that he has enough soldiers to win the battle? ¿Qué rey va a ir en guerra en contra de otro rey sin saber que tiene el número suficiente de soldados para combatir? So the situation is that we have an unpredictability about money. Entonces la realidad es que no podemos predecir cuánto dinero podemos necesitar. And we don't have enough soldiers. Y no tenemos suficientes soldados. So we have to take a break. Entonces necesitamos tomar un descanso. I am not and have not ever been in favor of closing parochial schools. Yo nunca he estado en favor de cerrar las escuelas parroquiales. So what we are doing here is a measure to try to reboot our school. Entonces lo que estamos tratando de hacer en este momento es un proceso de darle nuevas fuerzas a nuestra escuela. I think reboot is a word that most people will understand. Yes, they Right? understand. It doesn't mean closing. Eso no significa cerrar. It means we're rebooting. Estamos buscando nuevas fuerzas. This past year was a wonderful success. El año pasado fue muy exitoso. Our new principal adapted very readily. Nuestro nuevo director se adaptó muy fácil. We have made inroads into the broader community for enrollment. Estuvimos haciendo muchísimo trabajo para tener más niños en nuestra escuela. Fundraising was great. Y todas las formas de recaudación de dinero que tuvimos estuvieron magníficas. And although online learning is really difficult to get into, I'm told that both our teachers and our children adapted to it readily. Aunque yo sé que es muy difícil esto de la enseñanza vía internet, a mí me dijeron, tengo el conocimiento de que los profesores y los alumnos encontraron una forma muy factible de poder ser educados y enseñados a través de estos medios. So we have to take a pause. Entonces tenemos que tomar una pausa. And I know that this is a challenge for the families involved.
Yo sé que esto es un reto muy grande para todas las familias que están involucradas en esto. And the children especially are in my prayers because adapting to a new environment, to new people is always difficult. Y los estudiantes están en mis oraciones porque yo entiendo lo difícil que es adaptarse en un nuevo lugar, en un nuevo ambiente. I met this afternoon with Dr. Tracy Youngberg. Me reuní esta mañana con el doctor Tracy Youngberg, who's the superintendent of schools for Wyndham. Que es el superintendente de las escuelas aquí en nuestro sector de Wyndham. And of course, the Wyndham Public Schools will be affected by this. Y también las escuelas públicas de Wyndham están siendo afectadas por esta situación. We had what I would characterize as very productive and hopeful meeting. Yo voy a decir que tuvimos una reunión muy productiva. And we exchanged many ideas. Intercambiamos muchísimas ideas. Some families may be able to transport children to Danielson or Norwich for the schools that are available there, parochial schools. Algunos de los padres tendrán la posibilidad de transportar a sus hijos a algunas escuelas en Norwich Danielson. Y Danielson, a las escuelas parroquiales que están allá. St. James in Danielson, where I understand the enrollment is either 188 children or 226 children. Yo tengo entendido que el número de alumnos que pueden tener es, can you repeat that number? Yeah, 188. Es un 188 or 226. O 226 alumnos. I got those reports from one from online and one from reading it in a report. So, tengo estos dos reportes, uno leyendo en internet y otro por los informes que se. Clearly they're not having the same problems we're having. Claramente ellos no están teniendo los mismos problemas que estamos teniendo nosotros. So we are going to be exploring every means available to achieve 3 goals to reopen the doors to class activity. Entonces vamos a empezar a trabajar en cómo lograr 3 objetivos que tenemos en la manera como debemos reabrir las clases en nuestra escuela. So we're going to wait out the intensity of the COVID-19 pandemic. Vamos a esperar para ver la intensidad de los efectos de este coronavirus durante esta pandemia. We simply don't have in the building enough space to do social distancing with the number of children that we need to have to conduct our teaching. Claramente no tenemos en nuestra escuela el espacio necesario para conservar la distancia social que es requerida con el número de alumnos que nuestra escuela requiere para funcionar bien. And so the coronavirus is really at the root of this pause. Entonces el coronavirus es realmente en la raíz de esta pausa que tenemos que tomar. We need to repay the diocese the $300,000 that we have essentially borrowed by deferring payment on various services and expenses of running the school. Tenemos que pagarle a la diócesis $300,000 que prácticamente nosotros le prestamos de la diócesis para poder pagar todas las obligaciones con la escuela que hemos tenido. And we need to have a solid commitment for 150 children in the school. Y debemos tener un compromiso muy fuerte, muy claro, de 146 niños. 145? Yeah, 150. A 150 niños matriculados en nuestra escuela. So we're going to work on all those. Entonces vamos a trabajar en esto. We're going to try to keep the numbers down on the coronavirus by wearing our masks and washing our hands
and keeping a distance. Entonces vamos a tratar de mantener muy bajo el número de contagios por el coronavirus, usando nuestras máscaras, lavando nuestras manos continuamente y conservando la distancia social que requerimos. And we're going to work on raising the $300,000. I think it's a few dollars short of that, but raising that money to put that back in the coffers of the diocese so that should we need it in the future, it will be there. Entonces vamos a trabajar también en cómo recaudar los $300,000 que debemos a las diócesis para poner ese dinero en manos de ellos de manera que si en el futuro tenemos que volver a necesitarlos, podamos hacerlo. And we're going to do our very best to enroll 150 students in our school. Y vamos a hacer un trabajo muy fuerte para poder tener matriculados en nuestra escuela 250 niños que necesitan. I would like to see us give St. James and Danielson a run for their money. Oh, man. Okay. So I would like to see us challenge the record of St. James and Danielson. Ok, yo quiero ver cómo... We want to challenge. Ok, can you repeat again? Yeah, we want to compete favorably with the numbers of children at St. James School in Danielson. Ok, nosotros queremos competir con el número de estudiantes que tiene la escuela St. James en Danielson. Queremos hacer una competencia o retarlos a ellos. We want to do better. Y queremos hacer mejor que ellos. So as hard as that was to translate, it's going to be even harder to do. Entonces, así como fue de difícil la interpretación de esto, así de difícil va a ser poder lograr estos objetivos. So we all have to become recruiters. Entonces todos tenemos que convertirnos en Recruiters. Yeah, but that word in Spanish is reclutadores. We use the word in Spanish to the military. Oh yeah, same thing. We do too. Okay. Yeah. Reclutadores de niños para la escuela. Yeah. More soldiers. More soldiers, right? Necesitamos más soldados. More soldiers. This is a terrible challenge, really, for us. Esto es un reto muy terrible para nosotros. But I think we have accomplished so much in this past year. Pero creo que hemos logrado mucho en este año pasado. That I cannot believe that we are not going to be able to conquer in this. Que yo no creo que de pronto no seamos capaces de conseguir esto que nos estamos proponiendo. Yeah. So, I realize that this is a strange time in our culture, in the world. Yo me he dado cuenta entonces que este es un tiempo muy extraño para la cultura de nuestro mundo. And we see people fighting each other. Vemos gente luchando contra ellos, uno contra otros. When what we need the most right now is collaboration. Cuando lo que necesitamos más en este tiempo es colaboración. We need it in everything. Nosotros necesitamos eso en todo. We have always needed it. Siempre hemos necesitado eso. But now this virus has proven to us that we are all interconnected with one another. Pero este virus nos ha comprobado a nosotros que necesitamos estar conectados unos con otros. If only more people would listen to Pope Francis, Si al menos más gente escuchara al Papa Francisco, who has been saying, at least for the last 5 years publicly, but in many other ways, que ha estado diciendo, al menos por estos 5 años anteriores, pero tal vez por mucho tiempo atrás. Yeah, because 5 years ago he published Laudato Si. Porque 5 años atrás él publicó la encíclica Laudato Si. And it reminds us that everything is interconnected. Y nos ha recordado a nosotros que todo está interconectado. You know, if the honeybees die, Si las abejas de miel mueren, then the harvest of
fruit trees diminishes. Entonces los cultivos de árboles frutales van a ser menos. And the price of fruit goes up. Y el precio de las frutas va a ser más alto. And there is less work for the poor. Y hay menos trabajo para los pobres. And the poor cannot afford to eat fruit. Y los pobres no pueden gastar dinero. Bueno, los pobres no pueden comprar frutas. So if the honeybees die, the children of the poor are not going to have fruit to eat. Entonces, si las abejas mueren, los hijos de los pobres no van a tener frutas para comer. That's true in everything. We have these connections everywhere. Esto es verdad en todo. Tenemos conexiones por todo lado. So we need to pay attention to one another. Entonces necesitamos poner atención unos a otros. We have to listen with what Saint Benedict called the ear of the heart. Tenemos que poner en práctica lo que el Papa Benedicto ha dicho, los oídos o escuchar el corazón, o los oídos del corazón. Not Pope Benedict, though, Saint Benedict. Oh, San Benito. See, I was thinking about that and I said, well, Pope Benedict could have said it according to too. Pope Benedict. Yeah. And I think Saint Augustine might have said something like that as well. También San Agustín puede haber dicho algo así. Listen with the ear of the heart. Escuchen con los oídos del corazón. That's what we try to teach along with reading, writing, and arithmetic in our school. Es lo que nosotros hemos tratado de enseñar a nuestros niños con lectura, escritura, Reading, writing, escritura arithmetic. y aritmética. And our concern is not only for the children in the parochial school. Nuestra preocupación no solamente por los niños en nuestra escuela parroquial, But for all of our children. pero por todos nuestros niños. That was part of my conversation with Dr. Youngberg. Esa fue parte de mi conversación con el doctor Youngberg. Youngberg. Yep. That these are all our children. Estos son nuestros niños. So we're invested in the quality of Windham Public Schools. Entonces estamos invirtiendo en la cualidad de las escuelas de Windham. And we want to be a strong competitor with them for the education of our children. Y queremos ser unos competidores muy fuertes por la mejor educación de nuestros niños. Because when there is that kind of concerned rivalry, there is the opportunity for growth for both communities. Porque cuando está latente esta preocupación, hay posibilidad de crecer en los dos niveles, en los dos aspectos, en las partes de nuestra comunidad. Yeah. I know going to athletic events recently, I've heard people booing at athletic events, and I think that's unconscionable. Oh, unconscionable is a bad word, right? It's unforgivable. Ok, viendo entonces las competencias de atletismo, nosotros nos podemos dar cuenta que hay una cierta competencia entre ellos Unforgivable. que es difícil de perdonar. Yeah. There's no excuse for behavior like that. No hay excusas para un comportamiento así. You compete strongly against others, and then when the competition is over, you rejoice together. Entonces usted compite muy fuerte contra otros, pero al final de la competencia todos se alegran por el triunfo de todos. That's called good sportsmanship. Eso es llamado muy buena amistad competitiva o deportiva. Yep. Well done. Amistad competitiva. I like that. That's very good. Yeah. Yeah. And that's we want to have that healthy, strong relationship between the parochial school and the public school system. The bus service is from the public school budget. Y nosotros queremos tener esa
fuerte y saludable competencia con el sistema educativo público, pero manteniendo esas buenas relaciones entre nosotros. Por ejemplo, el bus escolar es porque usamos nosotros, es por parte del sistema público de las escuelas de Windham. Yeah. So, we want Windham Public Schools to be good and strong. Nosotros queremos que la escuela pública de Windham sea fuerte y buena. And we want to be better. Y nosotros queremos ser mejores. So, I don't know. What else? What are we missing? It's a lot. Yeah, There's a lot to digest. Yeah. I know. Yeah. But the important thing is we're not closing. Esto es muy difícil de digerir, pero el punto más importante es que nosotros no estamos cerrando. So if someone tells you that St. Mary St. Joseph School is closing, Entonces, si alguien le pregunta o le dice a usted que la escuela Santa María y San José está siendo cerrada, I want you to say very politely, quiero que usted diga muy educadamente, excuse me, I beg to differ with you. perdón, yo pienso diferente a usted. And you tell them what a hiatus is. Y usted le va a decir, I forgot the word. Hiato. What is it? Well, they translate it as Un pausa. Entonces usted le va a decir a la gente lo que una pausa, Sí, un descanso sí, significa. sí. So you set them straight. Usted va a decir eso bien fuerte. And then ask them for a donation. Y después le pide a ellos And a una child. donación. Yeah, and a child, a grandchild, a niece, a nephew. Y un hijo, o un nieto, un sobrino, o una sobrina para ser matriculada en nuestra escuela. all wearing your mask. They're all welcome. We'll register them immediately. Ellos serán todos bienvenidos y los vamos a registrar inmediatamente. Yeah. I just, we're lighthearted now because we're a little punchy, I think, over it, but the difficulty that the children will experience is not lost on us. Entonces, seguramente estamos muy preocupados por estos que estamos escuchando, porque seguramente los más afectados en esta situación van a ser nuestros niños. Yeah, and I don't know what we can do to make that less. Entonces, yo no sé qué es lo que podamos hacer para lograr que esto sea menos doloroso para todos. We pray for them, of course, Oramos por esto, but they need a hug from their parents. pero ellos necesitan un abrazo de sus padres. A question was raised about the teachers. What about the teachers? The teachers will continue to be paid through July and August. Los profesores van a continuar recibiendo su salario durante este mes de julio y agosto. I promised July to the teachers yesterday until I could get a look at what our resources were. Yo And le prometí a los profesores ayer esto de que serían pagados durante el mes de julio hasta el momento en que veamos cómo nuestros recursos económicos serán. but it would appear that we can cover both July and August. Pero esto parece ser que podemos cubrir a julio y agosto. Some of them may take a break from teaching. Some may seek employment in other Catholic schools or in public schools or in some other field. Algunos de ellos seguramente van a tomarse un descanso en el proceso de la enseñanza. Algunos otros seguramente buscarán empleo en escuelas parroquiales o tal vez en el sistema público de educación o en algún otro campo. Yeah. Our teachers, of course, always make a huge sacrifice to teach in a parochial school because our salaries are simply not competitive with the public schools. Nuestros profesores hacen un sacrificio muy grande al enseñar en nuestras iglesias, dentro de nuestra escuela parroquial, porque efectivamente el sueldo que podemos darles a ellos no es competitivo con el sueldo que podrían recibir en el sistema público de educación. Yeah.
So we're always deeply grateful for the sacrifice that they make just to walk into the classroom. Nosotros siempre hemos estado muy agradecidos por el sacrificio que nuestros profesores hacen solamente con el esfuerzo de entrar a nuestras aulas de clase. And we had 2 religious sisters this year. Y tuvimos 2 profesoras que son religiosas. Yeah, Sister Joan Marie, who's been with us for, I think, over 5 years now, or is it just 5 years? Maybe? Sister Joan Marie, que ha estado con nosotros acerca de 5 años. And Sister Loretto, who just joined us this past year. Y Sister Loreto, que se unió a nosotros este año pasado. They're wonderful and they are much loved. Ellas son maravillosas y son muy amadas en nuestra escuela. A question about whether it's possible to bus any children that want to go to either Norwich or Danielson from the SMSJ schoolyard. Well, you would have to ask the school that you're going to. The question is about what? A bus, autobús. The transportation. Yeah, transportation. Hay una pregunta acerca si es posible que nuestros niños que vayan a ir a la escuela en Danielson, a la escuela parroquial en Danielson, pueden ser recogidos desde el parqueadero de nuestra escuela. Yeah. Las personas tienen que preguntarle directamente a los directivos de la escuela acerca de esto. Yeah. We would help however we could, realizing that we don't have any funding. But if it's a matter of organizing and helping to make that happen, the office, I mean, apart from a little vacation time for people who have been really hard pressed through this distance learning, the office will continue to be open through July and August, and the school will still be, I don't know how to put it, it's not really in operation as usual, but you will still be able to call the school and we're still here. And so whatever we can do to help you to make this transition, hopefully temporarily, that you will want to come back, we're ready to help you with that. Acerca de esto, nosotros estamos dispuestos a ayudarles a ustedes en todo lo que podamos hacer nosotros por ustedes, de manera que podamos ayudarles en este proceso de transición, a que ojalá sea temporal, porque lo que deseamos es que ustedes regresen a nuestra escuela. Para entonces, las oficinas de nuestra escuela siempre están abiertas para ayudarles a ustedes en todo lo que esté a nuestro alcance para hacer todo este proceso. Nosotros seguimos aquí, las oficinas siguen trabajando para facilitar todo este proceso para todos. Yep. I think there's another one. The question is about whether the town pays for busing to other towns for children in the town of Windham. No, it doesn't. No. I think that question's come up before Has it? in a secular context. So not counting parochial schools, but I think the question was raised on whether children resident in Windham could be bused to, I think it was Parish Hill. Okay. That they were talking about. But I think that question, I don't want to be authoritative about that, but I think that question's been answered, and I think the answer was no, but I'm not positive. So the best source of information on that would be the school system, the central office. De la pregunta que aparece aquí es si nuestro pueblo pagaría la transportación de los estudiantes de nuestro pueblo para ir a estudiar a otro pueblo. Yo no quiero ser como la última palabra en esto, pero yo creo que esta pregunta en estas reuniones ya se hizo y creo que la respuesta también se dio y creo que esa respuesta fue no. Pero la última palabra a esto la tiene el sistema de educación público, la oficina central. Yeah. Thank you.
Oh, thank you. You did a great job. Did great. I was trying Yeah. hard today. Wow. Mhm. We're living in a time of change. You know, Father Juan is he's already packed his bags. I can't believe it. I mean, I go someplace and I'm packing my bags while I'm running down the stairs. Here we are, 2 weeks before. Estamos en un tiempo de cambios y aquí está el Padre Juan ya con casi todo empacado. Normalmente cuando yo voy a ir a algún lugar, empaco en el momento en que voy a salir, pero el Padre Juan parece que ya está listo 2 semanas antes. Now, I tried to persuade him to come back here every Tuesday night. Estoy tratando de convencerlo a él de que venga todos los martes en las noches. But he's not biting. I haven't said anything. So poor Father Michael, when he comes in, I don't think he knows that this is part of the job. This is yeah. Que a pesar del Padre Michael, cuando llegue, no creo que él sepa que esto va a ser parte de su trabajo. He's going to be delighted. Is he? For doing this. Oh, good. Oh, I'm glad. Él estará muy contento de hacer esto. We'll try to make sure that he gets a lot of hard words. Vamos a estar a trabajar para que él se dé cuenta que tiene muchísimo trabajo. Yeah. Keep him busy. Yep. Oh yeah. Oh yeah. There's plenty to keep him busy. Was that another? No, I just expressing well wishes to Father Juan. We will miss Oh, you. yeah. I'm gonna miss you too. Los voy a extrañar, de verdad. Yeah. Well, it's still home, right? Yeah. We're not. It's not like, you know, they talk about those kids who go away to college and their parents move away when they're away so that they can't find them. We're not going to do that. Okay. Yeah. Okay. I think we're going to cut it short only because we have another meeting at 7 with the parents. Yeah. Vamos a conservar ese chat corto porque tengo una reunión ahorita mismo con los padres. Please say a prayer for the parents who are really devastated by this news. Por favor, hagan oración por estos papás que están realmente muy tristes por estas noticias. Yeah, so there's a lot to pray for. We're all interconnected, right? Hay mucho por qué orar. Todos estamos interconectados, ¿cierto? Yeah, the parents, the children, the teachers, Los all of papás, us. los niños, los profesores, todos nosotros. We're all in this together. Estamos en esto juntos. This is one big community. Esta es una muy grande comunidad. Yeah, and even though we prefer to be focused out toward the world and toward others, right now we're focusing on ourselves, and sometimes you need to do that. Y aunque debemos estar concentrados siempre hacia afuera, hacia el mundo, en ocasiones es muy importante estar concentrados en el interior, lo que nos corresponde a nosotros mismos. Yeah. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.